Sí, escúchame. No, no. Básicamente lo que estamos entendiendo acá es que, a diferencia de lo que piensan muchos en Estados Unidos, sí existen mafiosos muy fuertes en Estados Unidos y que no se notan debido a que no existe tanta diferencia entre los ricos y los pobres, pero sí hay personas detrás del negocio en las calles. Ahora, la pregunta es, eso lo hacíamos para entender un poco lo que está pidiendo América Central, que es el tema por lo menos de la reciprocidad en el continente para que exista un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas. No sé si Jairo me puede redondear esa idea. Ese tema de reciprocidad puede empezar que Estados Unidos asuma que sí tiene un problema de consumo de drogas enorme y que también tiene un problema de narcotráfico que está infiltrando sus calles. Más que reciprocidad, creo que hay que hablar de corresponsabilidad. Esa teoría durante muchos años, particularmente en los 90, generó unos frutos especiales. No se trata simplemente de planes Mérida, del Plan Colombia, de la iniciativa regional andina. Creo que va mucho más allá, porque no se trata simple y llanamente de también capturar a mafiosos o a grandes capos en Estados Unidos. Se trata también de fortalecer los controles en la frontera, no de entrada de drogas ilícitas, sino de salida de dinero y de armas ilícitas que ha terminado por financiar la cruenta guerra que en estos momentos se padece en México. Pero también hay otro tema de corresponsabilidad muy importante aquí, Juan Pablo. Se trata también de la oferta. En Estados Unidos la oferta día a día crece. Existe un número muy importante de víctimas que no son particularmente latinoamericanos, son personas vinculados con los centros de toma de decisiones más importantes en el mundo financiero, en el mundo social, en el mundo político. El tema de la droga llevó hasta a situaciones críticas, como un exalcalde de Washington que tenía problemas de drogadicción. En esa medida creo que la corresponsabilidad, pero no solamente entendida como gasto público norteamericano para países centroamericanos o suramericanos, sino gasto público preventivo dentro de los Estados Unidos y de manera especial un gasto público enfocado en materia de salud pública. Quizás si logramos cambiar ese paradigma de manejar el tema de las drogas como un asunto de seguridad pública y empezamos a hacer un trabajo desde los Estados Unidos relacionados con salud, con prevención, con disminuir esa alta tasa de consumo, creo que los resultados en materia de corresponsabilidad serían más importantes. Vamos a Tegucigalpa y nuevamente nos acompaña la señora María Antonieta Guillén, vicepresidenta de Honduras. Gracias por estar nuevamente con nosotros, señora vicepresidenta. ¿Por qué su ausencia en la pasada cumbre de mandatarios de Centroamérica? Y le pregunto si esto se debió a presiones de los Estados Unidos, como recientemente lo aseguró el presidente de Guatemala, Otto Pérez. No, yo creo que esa situación ya fue superada y creo que se han hecho las aclaraciones del caso. Yo no quisiera ahondar más sobre algo que ya fue noticia del periódico de ayer, sino más bien estamos viendo hacia adelante, hacia buscar un mecanismo regional que tenga efectividad de cómo podemos hacer alianzas en la región y tomar posiciones que puedan beneficiar esta situación, que es una situación que no tiene ninguna razón de ser en pueblos que quieren vivir en paz. Señora vicepresidenta, en los países de Centroamérica que no comparten la idea propuesta por Guatemala y Costa Rica, ¿qué tanta soberanía e independencia hay en estas decisiones? Los países tienen plena soberanía e independencia y lo que se busca siempre es armonizar y ver, ponernos de acuerdo en todas aquellas en las cuales podemos construir un consenso y obviamente respetar las diferencias, pero sin que eso destruya el vínculo de integralidad de visión de región. Eso creo que es una posición, por lo menos es la posición de Honduras a través del presidente Lobo y del canciller, pero a la vez buscar aquellas cosas con integración regional. Jairo Libreros, yo quisiera analizar un poco más el tema. Estados Unidos invierte gran cantidad de su dinero en países de Sudamérica, pero en Centroamérica lo ha hecho de manera independiente en diferentes países. Ese abono que da Estados Unidos a esos países le genera a esos países centroamericanos independencia para tomar decisiones tan importantes como cambiar la estrategia de drogas. No, para nada, los supedita por completo. Sin lugar a dudas, decir que países centroamericanos tienen problemas de soberanía resulta un poco fuerte, especialmente para la dignidad de los mandatarios y de sus pueblos, pero sin lugar a dudas que en temas de seguridad y de lucha contra las drogas, los países centroamericanos no tienen la más mínima posibilidad ni siquiera de destinar cómo van a gastar esa plata. El dinero bien establecido, hace parte de un convenio internacional, se firman tratados que son de obligatorio cumplimiento, se destinan partidas especialmente relacionadas para formación, para tener equipos nuevos, para mejorar las técnicas de trabajo. Es más, cuando se requiere compra de equipos, por ejemplo, el dinero que se destina para ello tiene que ser invertido en empresas norteamericanas.
soberanas. ¿Cuál soberanía puede existir en ese caso? Se dicta la política, se establecen las estrategias y se financian. Los gobiernos simple y llanamente ejecutan tal cual como viene Estados Unidos. John Marulanda, ¿coincidencia que Guatemala sea el país que menos recibe dinero de Estados Unidos y que sea Guatemala el que esté proponiendo este cambio de estrategia en la lucha antidrogas, y otros países de América Central que sí reciben de Estados Unidos van en contra de la propuesta? Por supuesto, Guatemala es, como lo decía, un país pivote en todo este tránsito de narcotráficos que producimos en Colombia. Yo soy muy parco al hablar del éxito de Colombia. Seguimos siendo, a pesar del Plan Colombia, los primeros productores de cocaína en el mundo. De modo que hay que evaluar muy bien cuál fue el éxito del Plan Colombia. Esta cocaína está saliendo por mini submarinos y hacia Centroamérica, y en Guatemala, especialmente en las regiones nortes, hay 1000 kilómetros de frontera con México, en las provincias de Petén especialmente, es donde se da el tránsito hacia México. Mientras toda la guerra de México está orientada, al menos su principal esfuerzo está en la frontera con Estados Unidos, la frontera norte, los estados de Tamaulipas y Nuevo León, etcétera. Abajo en la frontera sur, en los estados de Chiapas, colindante con Guatemala, no se ve ese mismo despliegue, y ahí es donde está pasando todo ese narcotráfico. Y Guatemala ni tiene los recursos, ni tiene los medios, y tiene una corrupción rampante que ha permitido que el narcotráfico se enseñoree ahí, hasta el punto que un alto funcionario decía el año pasado que cuando capturaron a uno de los capos locales, a uno de la familia Lorenzana, fueron a reclamarle que por qué lo había capturado si lo llevaba, si el señor lo que les daba era trabajo y les daba dinero, cosa que el Estado guatemalteco no ha podido hacer en muchos años. De modo que Guatemala es un punto clave, parte de este triángulo norte con Honduras y El Salvador, que es lo que está permitiendo que la corrupción y la presencia de los carteles, como le dije, de los que vienen del sur y de los que llegan de México, puedan hacer su negocio tranquilamente y seguir con ese flujo de cocaína hacia los Estados Unidos. Guatemala no, es muy difícil para ellos tener una independencia política que les permita, mucho más con lo que decía el embajador. El ejército guatemalteco está vetado por violación a los derechos humanos. Vale la pena aclarar ahí que los principales, un mayor elemento de integrantes del cartel de los Zetas de México son los famosos caiviles. Y los caiviles son unas fuerzas especiales del ejército guatemalteco que fueron en su momento entrenadas por los norteamericanos. Luego, estamos en un círculo vicioso. No salen porque no pueden y no pueden y por eso no salen. Y ese círculo vicioso no se va a romper con una visión militarista del combate hacia las drogas, y tampoco con una visión tan liberal de simplemente legalizarlas. A eso tiene más de fondo y hay que analizarlo más. Hacemos una pausa en la noche. Centroamérica ha visto cómo el dinero de los narcotraficantes penetra y corrompe las instituciones, poniendo en peligro la democracia de esos países. Por esta razón, poner el ejército en las calles para muchos es la solución, pero para otros es volver a los tiempos de la violencia. Con esta información, ya lo vemos.